libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Vamos a correr. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libres para adorar, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por tu amor en la cruz me diste libertad, me diste tu perdón, yo libre soy. Libre soy. Somos libres para adorar. Libre soy. Amados hermanos y hermanas, Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Hoy es un día muy especial, ¿por qué no decir especialísimo? Es un tiempo que nosotros creemos que Dios está moviendo de manera tan particular en la historia que quizás muchos no han podido entender todavía. Pero estamos confesando que es el mejor tiempo. Es el tiempo donde Dios está así actuando en la historia, porque el resultado de esta pandemia va a terminar una cosecha muy grande. Y los hermanos en la fe, todos nosotros fortalecidos en fe, porque este es un desafío, enriquecidos en oración, en intercesión, con toda seguridad será el resultado final y también veremos grandes bendiciones durante estos días que no nos habíamos imaginado. Quiero que toque y tome sus manos de su esposo, de su esposa, compañera permanente, hijo, hija, hermano, hermana, y vamos a orar y dígale conmigo. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Eres una grandeza de Dios, dile, eres una hermosura de Dios, eres una maravilla de Dios, eres una criatura de Dios, eres todo especial de parte de Dios. Y al mismo tiempo también dile lo siguiente,
En cuanto a la fe, mi fe, dígale, mi fe no está afincada por lo que yo veo. No, tampoco por lo que siento, no es emocional. Mi fe está anclada en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador y Redentor, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No nos cansaremos de decir en el ejercicio de esa fe que así como ayer Él salvaba, sigue salvando hoy y mucho más. La sorpresa viene. Como sanaba ayer, sana hoy y mucho más, y la sorpresa viene. Como hacía milagros ayer, hace mucho más en este tiempo y la sorpresa viene. Como bendecía en aquel tiempo, bendice también hoy y la sorpresa viene. Como hacía grandes milagros, también hará en este tiempo grandes milagros y grandes bendiciones derramará sobre su iglesia, sobre sus hijos. El tema que estamos tratando en estos días de cómo queremos ser recordados, depende de lo que hagamos hoy, así seremos recordados mañana. Y estuvimos hablando, como bien sabe usted, de la experiencia de Abraham, de Daniel, de Esther, de Débora, y ahora estamos hablando de Moisés. Ya hablamos de la etapa del encuentro de él con Dios, el proceso de la escogencia. Y dijimos también que Moisés será recordado como el único en toda la historia que habló con Dios cara a cara. Pero también dijimos que Dios sigue hablando en este tiempo. Ahora hablaremos que también es recordado Moisés como el fiel siervo de Dios. La mayoría de las referencias a Moisés en los libros históricos describen al siervo de Dios como el siervo de Dios y lo relacionan lógicamente como mediador de la ley, con un conjunto de leyes que Dios le dio y que él también emitió e impartió, que en otra oportunidad hablaremos sobre él. Como bien sabemos, la palabra siervo se aplica a hombres con un ministerio específico para el Señor, un llamado especial y particular. Como tal, se aplica a los hombres que sirven a Dios en la capacidad particular. La palabra denota también sumisión y de igual manera honor de haber sido elegido para el servicio en favor del Dios grande y poderoso de los cielos. Entonces, cuando se habla del siervo del Señor, es un término técnico que nos recuerda, dado principalmente a Moisés. A los otros profetas también se les llamó siervo. Pero en cuanto a la fidelidad del servicio, solamente habla Dios de él. Otra vez hablando de lo único. Como siervo fue considerado fiel en su casa. Y dice así en Números capítulo 12, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. ¿Qué quiso decir Dios con que Moisés era fiel en toda su casa? Mire que fue el único que habló con Dios cara a cara. Ahora habla que es el único aquel que en su tiempo se halló fidelidad en toda la casa de Dios. El énfasis aquí recae en la proclamación fidedigna del mensaje de Dios. Conforme Dios se lo daba, él así lo transmitía. No lo alteraba en el camino, no especulaba, sino que lo recibía de Dios, la revelación de Dios, y así también la impartía. Por lo tanto, Moisés, como siervo de Dios, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Recibió instrucciones en medio de los juicios en Egipto y todo lo que Dios le mandó hacer, él lo hizo. Él no puso reparo, no se puso a regatear, no consideró, solamente escuchó la orden y ejecutó. Anduvo en los lugares que Dios le dijo, recuerde, caminó por el desierto y en cada lugar que llegaba era Dios mismo que lo guiaba y él no escogía el lugar para vivir, no escogía el lugar para permanecer, sino que dice que cuando se levantaba la nube, automáticamente el pueblo caminaba. Y cuando la nube descendía, el pueblo entonces se detenía. Esa era la relación de la fidelidad de Moisés respecto a Dios. Construyó el tabernáculo según el diseño divino. No fue el invento de él, no fue iniciativa de él, fue iniciativa de Dios, diseño de Dios. Instituyó el sacerdocio conforme Dios se lo instruyó y escogió a las personas que Dios dijo que clasificaban para esto, no por mérito, sino por decisión divina, pero él lo ejecutó. También escogió un sucesor porque Dios mismo se lo escogió. Tampoco lo escogió él,
Por eso Dios lo llama fiel en toda su casa. Depositó toda su confianza en él. Fiel significa confiable. Dios confió en Moisés y también quiere hacerlo con nosotros. Ahora hablemos del siervo y la fidelidad en el Nuevo Testamento. Es interesante ver. Eso pasó con Moisés allá. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento con nosotros? En la primera epístola de los Corintios, capítulo 4, versículo de 1 al 12, dice lo siguiente. Así que tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Ahí resalta la fidelidad. A Moisés no se lo pidió. En él emergió en el correr del tiempo en su relación con Dios. Aquí está hablando Pablo, la misión de Pablo y de todos los que eran llamados a predicar el evangelio estaba fundada sobre 4 elementos fundamentales. Primero, el servicio. Segundo, la mayordomía. Tercero, la fidelidad. Y por último, la sensibilidad a los juicios de Dios. Todo eso enmarcaba el servicio a Dios. Si bien todos estos estaban relacionados, hay entre ellos unas diferencias bien marcadas. Entonces el texto dice servicio o servidores. Pablo y Apolos, que es lo que está hablando el contexto, debían ser considerados como predicadores diferentes del evangelio. El evangelio era único, aunque cada uno tenía su propia forma de impartirlo. Ambos tenían modelo diferente, forma distinta de presentar el mensaje, pero los dos eran servidores de Jesús. El común denominador era servidores del Señor Jesús. La palabra ministro significa precisamente siervos. Para una mayor comprensión, originalmente se refería a los remeros, que ayudaban a impedir, a impulsar las naves a través de las aguas del mar. Cuando se habla de esto, se está hablando de ese tipo de esclavos que iban remando e impulsando las naves. La palabra sugiere, lógicamente, esfuerzo, trabajo sostenido en la obra del evangelio cuando la aplicamos al evangelio del reino de los cielos. La mayordomía es la segunda palabra que encontramos, o también hablar de toda la administración, que es lo que dice el texto. Pablo y Apolo estaban también siendo administradores de los misterios de Dios. Un mayordomo era literalmente un administrador de la casa. Era un siervo que administraba la casa de su amo. A menudo era un esclavo respetado y eficiente cuando el comerciante, en tratándose de manejos de negocios, le encomendaba a él toda la responsabilidad para poder administrar los recursos de su amo. Como tal, el mayordomo tenía autoridad sobre el personal y también tenía autoridad sobre todos los ayudantes. Esta era la función que cumplía en el tiempo del apóstol Pablo. Y a este se le asignaba unas tareas muy especiales que debía cumplir. Él era el que administraba toda la operación de la empresa de su amo. Esa era su responsabilidad. Sin embargo, siempre estaba consciente de que era un esclavo. La conciencia de ser siervo, bajo la obligación de iniciar y llevar adelante el deseo del propietario. Así que no trabajaba en beneficio propio, sino que trabajaba en beneficio de su amo. El término misterio se refiere a todo el plan de salvación de Dios. No es otra cosa distinta, no hay que buscar otra explicación. Pablo y Apolos no poseían conocimientos secretos u ocultos para toda persona que había de ser salvo. Era el plan de Dios, el evangelio de la salvación. Podemos decir, además, ahora y acuñar con la fidelidad del 4.2. Esto es la calificación primordial de un apóstol. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos se ha hallado fiel, dice la Escritura. Así lo resalta. Una vez dicho y hecho, el principal requisito del hombre que enseña o predica es la fidelidad a Dios y la fidelidad a la verdad. De eso es que está hablando la Escritura.
en cuanto tiene que ver con la fidelidad del servidor de Dios en este tiempo. Y no se exige de parte del servidor elocuencia, no que sea elocuente en palabra, ni una brillantez de conocimiento, no lo que está exigiendo la Escritura para el servidor hoy fiel, ni siquiera que tenga un magnetismo especial para atraer a las personas, no, sino que lo que exige la Escritura es fidelidad a Dios, fidelidad en la predicación del Evangelio y fidelidad a la verdad. Eso es lo que está exigiendo nuestro tiempo. ¿Cómo nos deben observar? La pregunta que tenemos que hacernos en estos días. ¿Cómo nos va a observar la gente? ¿Cómo nos va a evaluar? ¿Cómo nos va a valorar los demás, aquellos que le servimos a Dios? Primero, como servidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así debemos ser distinguidos hacia afuera, que le servimos a Dios, a nuestro único Dios, y administradores fieles de los misterios de Dios que ya fueron revelados, y se refiere al plan de salvación de Dios. Así tiene que mirarnos el mundo, que servimos y que también administramos el plan de salvación de Dios. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca del servicio. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente, San Juan 15, 14 al 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La amistad con el Señor Jesús debe estar precedida por la obediencia a su palabra. Eso es lo que está diciendo. La amistad con Él. El Señor Jesús deseaba, anhelaba, quiere que pasemos de ser siervos a amigos. El tránsito. En la antigüedad se hablaba de siervos solamente, pero se hablaba poco de amigos de Dios. Fueron reconocidos amigos de Dios en la antigüedad a Abraham. Fueron conocidos amigos de Dios en la antigüedad a Moisés. Pocos fueron conocidos como amigos de Dios. Y solo es posible por el camino de la obediencia a la palabra de Dios, dice el Señor Jesús. Y es el grado de amistad ese. Es esa íntima comunión y amistad que hay y se desarrolla y se manifiesta la revelación. Dice el texto, y yo mismo me manifestaré. Él mismo hablará, Él mismo revelará. Así que quiere que pasemos a un nivel mucho más alto. Que no nos quedemos solamente en la connotación de siervos, sino que avancemos en la connotación de amistad. Y cuando llegamos a la connotación de amistad, las revelaciones son directas entre el Señor y su pueblo. Es bueno llegar a ese tipo de intimidad y comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos decir finalmente lo siguiente, que seamos recordados como dice el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El tema conduce al tratamiento de los dones, al ejercicio de los dones espirituales. Cada uno de los hijos de Dios ha recibido de Él por lo menos un don espiritual, como mínimo un don espiritual. Así un don es algo que es el resultado de la gracia de Dios, lo que quiere decir. Así como la salvación es por gracia, también los dones son gratuitos. Aquí ninguno los merece. No merecemos la salvación, no merecemos tampoco los dones espirituales y ministeriales. Por eso el apóstol indica que habiendo recibido gratis, de manera gratuita, se ponga al servicio de los demás, no en provecho propio. La gracia que habla aquí, que es la multiforme gracia, ha sido otorgada por Dios a fin de que seamos buenos administradores de ella. Y habla de la fidelidad en el ejercicio de los dones ministeriales y en el ejercicio de los dones espirituales. No somos dueños, sino mayordomos. Recuerda, ya hablamos de la palabra mayordomo.
de lo que Dios nos ha encomendado. Entonces tenemos que rendirle cuentas a Dios por los dones y ministerios que Él nos dio. Por eso debemos en este tiempo administrarlo con fidelidad y con responsabilidad. Por lo tanto, debemos no menospreciarlo. Hay gente que menosprecia un llamado, menosprecia un don porque quiere otro. No, más bien usarlo y usarlo de manera correcta, sin egoísmo, en beneficio de los demás. Seamos recordados como buenos administradores de los dones otorgados por Dios. Moisés es recordado como aquel siervo fiel para la gloria de Dios. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, bendito Rey de los cielos. Para nosotros es un gran desafío mirar algunos modelos. Sabemos que el modelo especial y el mejor de toda la historia es el del Señor Jesús. Pero hay otros también que nos desafían, como el caso de Moisés, aquel que tuvo una íntima comunión con Dios, pero al mismo tiempo también fue aquel que en su tiempo fue considerado como fiel en toda la casa de Dios. No hemos escuchado cosas como esa. Que seamos nosotros también hallados como fieles en tu casa. Tú nos diste dones, nos diste ministerios, y se requiere, poderoso y maravilloso Dios, que sean asumidos con responsabilidad, como servidores y como administradores o como mayordomos. Y tener la conciencia que tú nos diste un ministerio o dones espirituales para servirle a otros, poderoso y maravilloso Dios. Que cada uno de nosotros comience a revisar esos dones que tú, Señor, nos has dado en este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús, para que tu gloria sea manifestada. Bendito Rey de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Señor, oramos por cada hermano, por cada hermana, por cada siervo, por cada sierva, en el nombre de Jesús. Que el poder de tu Santo Espíritu se derrame cada día más y más y nos impulse para hacer la tarea que tú nos encomendaste. Encárgate también de todas y cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas, familiares. Dios, en el nombre de Jesús, manifiéstate en esta hora. Bendito Rey de los cielos, que seas tú manifestando tu poder sobre cada familia en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y de igual manera tu poder sanador, que destruye toda enfermedad, que remueve toda dolencia, en el nombre de Jesús. Oh Dios, glorifícate ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos, maravilloso y poderoso Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos las gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios añada bendiciones a su palabra.